Hola, seguro que el término TDAH suena familiar, ¿verdad? Se oye por todos lados. Pero, ¿qué es en realidad? Hoy vamos a meternos de lleno en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para entender qué dice la ciencia y separar los hechos de los mitos. Y bueno, para empezar hay que plantear la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. A ver, cuando una persona se distrae con facilidad o parece que no puede estarse quieta, ¿es una cuestión de disciplina, de actitud, o será que su cerebro literalmente está cableado de otra forma? Esa es la gran incógnita que vamos a intentar despejar. Aquí la ciencia es muy clara. Usa dos palabras que son fundamentales: neurodesarrollo y persistente. ¿Qué quieren decir? Bueno, neurodesarrollo nos dice que todo empieza en el cerebro, que tiene una base biológica. O sea, no es una elección. Y persistente, pues que no es una etapa que simplemente se pasa con el tiempo. Estamos hablando, sin rodeos, de una condición médica real. Y ojo que esto no es algo que afecte a unos pocos, para nada. Los números hablan por sí solos. Afecta a un buen porcentaje de niños, claro, pero el cuento de que se quita con la edad es un mito. La prevalencia en la universidad y sobre todo el aumento de diagnósticos en adultos nos demuestra que el TDAH es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida. Bien, entonces, si ya establecimos que es una condición del neurodesarrollo, la pregunta que cae de madura es, ¿qué pasa exactamente allá adentro, en el cerebro? Vamos a meternos de lleno a explorar esas raíces biológicas. Y aquí está el meollo del asunto. No es una cuestión de echarle más ganas, como se suele decir. La ciencia nos dice que la diferencia está en la química cerebral, específicamente en una zona llamada corteza prefrontal. Pensemos en esta parte como, no sé, el director de orquesta del cerebro. Es la que se encarga de la atención, de planificar, de organizar. Y en un cerebro con TDAH, pues este director, digamos que dirige la música de una manera muy particular. Y en esta historia química hay dos protagonistas principales. Por un lado, la dopamina, ese neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, con las ganas de hacer las cosas. Y por el otro, la norepinefrina, que se encarga de mantenernos alerta, atentos. El tema es que en un cerebro con TDAH, los sistemas que gestionan estos dos químicos, juegan con otras reglas, y eso afecta directamente la capacidad de concentrarse y de controlar los impulsos. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Es genético o es el ambiente? A ver, ¿factores como problemas en el embarazo pueden influir? Sí, pero la evidencia científica es aplastante. La genética es el factor principal responsable de más del 80% de los casos. Más del 80%. Y para que quede claro qué tan fuerte es esto, si en la familia cercana, ya sea un padre o un hermano, hay alguien con TDAH, el riesgo de que otro miembro lo tenga se multiplica entre 4 y 8 veces. Es, de hecho, uno de los trastornos del neurodesarrollo con mayor carga hereditaria que se conocen. Ok, perfecto. La parte de la biología ya va quedando más clara. Pero entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Y aquí hay que ser súper claros en algo. No existe una prueba de sangre ni una resonancia magnética que diga positivo en TDAH. No. El diagnóstico es un proceso clínico muy detallado que se basa en observar patrones de comportamiento y en conocer la historia de vida de la persona. Y para darnos una idea de la dimensión de esto, miremos un dato concreto. Solo en México se calcula que 1,5 millones de niños y adolescentes podrían tener esta condición. 1,5 millones. Pensemos por un momento en el impacto que un número sí tiene en las escuelas, en los hogares, en la sociedad en general. Es enorme. Como decíamos, el diagnóstico se basa en observar patrones de conducta muy específicos. Hablemos primero de la inatención. Y no se trata de ser un poco despistado. Es algo mucho más profundo. Es como si el cerebro fuera una radio y alguien estuviera cambiando de estación sin parar. Esa es la lucha constante para poder mantener el foco en una sola cosa. Y luego está la otra cara de la moneda, la hiperactividad y la impulsividad. Esto se manifiesta como una necesidad casi constante de moverse, como tener un motor interno que nunca se apaga, o esa dificultad para esperar el turno, para no interrumpir a los demás. La clave, en ambos casos, no es que esto pase de vez en cuando, sino la intensidad y la persistencia de estos comportamientos. Y aquí viene algo súper interesante.
Los síntomas no son estáticos, ven cambiando con la edad. Pensemos en la imagen típica del niño que no para quieto, que corre por todos lados. Esos son síntomas muy externos, muy visibles. Pero a medida que la persona crece, esa hiperactividad física muchas veces se internaliza, se transforma en una mente que no para, en impaciencia, en una batalla diaria con la organización. Y es por eso que a veces el TDAH en un adolescente o en un adulto es más difícil de ver a simple vista. Entonces, si el diagnóstico es complejo y los síntomas van cambiando, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se maneja? Bueno, el enfoque moderno no va de buscar una píldora mágica. Se habla de un plan de tratamiento multimodal. ¿Y qué significa multimodal? Pues la idea es muy sencilla. No hay una sola cosa que vaya a resolverlo todo. Es como armar un rompecabezas. Se necesita combinar varias piezas, varias estrategias, para construir un sistema de apoyo completo que funcione para esa persona en particular. Este plan, por lo general, se sostiene sobre 3 grandes pilares. El primero es la medicación, que ayuda a regular esa química cerebral de la que hablábamos. El segundo pilar es la terapia, que no es solo para hablar, sino para desarrollar habilidades prácticas. Y el tercero, que es importantísimo, es la psicoeducación. Esto significa educar a la persona, sí, pero también a su entorno, su familia, sus maestros, sus jefes, para que todos entiendan de qué se trata y puedan formar una red de apoyo que de verdad funcione. Hablando un poco más de la medicación, básicamente hay 2 grandes caminos. Por un lado están los estimulantes, que suelen ser la primera opción porque, la verdad, son muy efectivos para mejorar la concentración. Pero claro, no a todo el mundo le sientan bien. Para esas personas existe el otro camino, los medicamentos no estimulantes, que son una alternativa súper valiosa. Y sobre la terapia, hay que insistir en esto. Va mucho, pero mucho más allá de sentarse a hablar. Es más bien un entrenamiento práctico, de verdad. Se trata de construir una caja de herramientas para la vida diaria. Herramientas para, por ejemplo, organizar un horario, para manejar el tiempo sin que el mundo se venga encima y, algo clave, para aprender a gestionar la frustración y regular las emociones. Y todo esto nos lleva a la recta final, a la pregunta que quizás sea la más importante de todas. ¿Por qué es tan crucial hablar de esto? ¿Qué pasa si el TDAH no se diagnostica y no se trata? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Hay una frase que resume el costo humano de una forma brutal. Y es que el impacto no se queda en las malas calificaciones o en los problemas laborales. No, va mucho más profundo. Es emocional. Es la experiencia de crecer con esa sensación constante de que algo anda mal conmigo. Un sentimiento de fracaso que poco a poco puede destrozar la autoestima. Los riesgos a largo plazo son como un efecto dominó, de verdad. Una pieza tumba a la otra. Empiezan las dificultades en la escuela o en la universidad. Luego vienen los problemas en las relaciones personales. Y de ahí, el riesgo de desarrollar ansiedad o depresión se dispara. Incluso aumenta el riesgo de tener accidentes o de caer en el abuso de sustancias. Pero, y este es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, el TDAH es una condición médica tratable. Ese es el punto central. Con el diagnóstico correcto y un plan de manejo bien estructurado que combine los 3 pilares que mencionamos, el panorama cambia, pero radicalmente. Se abre la puerta a una vida mucho más funcional, mucho más plena y, por supuesto, exitosa. Y para cerrar, queda una reflexión en el aire. ¿Y si el objetivo final no es arreglar un supuesto déficit? ¿Qué tal si se trata más bien de un cambio de paradigma? De aprender a entender, a aceptar y sobre todo a trabajar con un cerebro que sencillamente funciona de una manera distinta. Es una idea que vale la pena seguir masticando.